Ok, ya estamos de regreso en Iquique al Día. En esta ocasión estamos con una invitada que a mí en lo personal me parece muy interesante porque tiene varios puntos que aclararnos, sobre todo a las personas que vivimos en esta región de manera constante y que no tenemos la opción de viajar hacia otros puntos del país o del mundo para buscar salud. Estamos con la presidenta del Colegio Médico de Iquique, con la doctora Teresa Barlaro. Seguramente muchos de ustedes la conocen. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenos días, buenas tardes. Dígame hola nomás. En el fondo el programa tiene varias repeticiones y de repente usted lo pesca a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde. Depende del insomnio de cada uno. Doctora, bienvenida. Me gusta mucho tenerla acá. Estuve con usted entrevistándola hace muchísimos años, cuando ambos éramos mucho más jóvenes. ¿Hace como 20 años atrás? No le pongo. Yo 25 en Iquique. Deben haber sido unos 15 añitos atrás. Doctora, cuénteme de alguna forma, ¿cómo es primero tener la presidencia de este colegio de médicos? ¿Complejo o fácil organizar a los muchachos? No, no es fácil. Estas cosas siempre son un poco complejas y a veces uno tiene poco tiempo para dedicarle, ¿no es cierto? Que uno trabaja y le dedica un tiempo a esto, pero no es dedicación exclusiva. Doctora, otra aclaración que quisiera que usted me ayudara a hacer. ¿Usted cuál es su especialidad y en qué consiste? Bueno, mi especialidad es la anatomía patológica y en lo que yo trabajo me tengo que preocupar de las biopsias, de los papanicolau, eventualmente una autopsia, ese tipo de cosas. ¿Usted ve directamente al paciente? No, no veo directamente al paciente. Veo un pedacito del paciente. ¿Usted es la que recibe esto, el pedacito que va a ser analizado? Una muestra del paciente. Y usted es la que indica si la persona está con cáncer o es benigno o es maligno el tumor, algo así. Claro, más o menos eso. Ok, me imagino que es bastante difícil emocionalmente muchas veces esto. Bueno, la ventaja es que no lo haces directamente con el paciente, es con un trocito. Por lo tanto, ¿no es cierto? Eso te da un poco más de libertad. Un poco más de libertad. No te involucras tanto. Usted se lo informa al médico tratante y él se lo informa. Y él es el que tiene que hacer esa otra parte, claro. Okay. Eventualmente también nosotros participamos directamente, pero no es lo habitual. Ok. Doctora Barlaro, por otro lado, cuénteme cómo ve la situación del sistema de salud en Iquique. Es un sistema que hasta el momento presenta muchas deficiencias en cuanto a la falta de especialistas, la falta de espacios, la falta muchas veces de los mismos remedios y pareciera ser un conflicto no solamente del gobierno actual, sino de muchos gobiernos atrás y pareciera que no va a tener un fin en muchos gobiernos venideros. El tema de la falta de buena atención para la gente de regiones. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, en realidad este es un problema muy antiguo, ¿cierto? Yo creo que ha existido siempre, este es un problema que siempre ha existido, pero que ha hecho crisis este último tiempo. Nosotros tenemos un hospital que fue pensado para una población máxima de 100.000 habitantes. Claro. Y tenemos más de 300.000 habitantes. Así que en algún minuto íbamos a hacer crisis sí o sí. ¿Ya? La crisis es fuerte. Nosotros tenemos en este minuto un déficit de aproximadamente 130 especialistas. Oh, es bastante fuerte. Claro. Es bastante fuerte. ¿Ya? Tenemos aproximadamente 150 médicos contratados, no contratados, 150 médicos. ¿Ya? Algunos contratados, algunos honorarios. Pero necesitamos esos otros más. ¿Ya? Si bien es cierto, esto afecta a todo el país. Ya no es una cosa solamente de Iquique, pero nosotros vivimos en Iquique y nos interesa esto, ¿verdad? Soluciones a corto plazo dependen del nivel superior. Desgraciadamente, mientras no haya una descentralización, esto no va a tener mucha solución. ¿Pero ustedes le han hecho algunos planteamientos al gobierno? Sí, nosotros hemos hecho planteamientos, bueno, como Iquique, como Colegio Médico Nacional también.
hicimos una marcha hace poco, ¿no es cierto?, para solicitar una recategorización del hospital, porque nuestro hospital desgraciadamente está categorizado como un hospital básico o de mediana complejidad. Ustedes querían que se categorizara como un hospital de alta complejidad. ¿Eso permite liberar más fondos para el hospital? Mira, nosotros no es que queramos que se categorice de otra forma, sino que nuestro hospital es de alta complejidad, de mediana y alta complejidad. ¿Ya? Eso está dado por la condición de las camas. Antiguamente un hospital de alta complejidad o un hospital tipo 1, ¿no es cierto?, era dado por la cantidad de camas, por la diferencia en nivel central ¿cómo se llama?, en kilometraje, por la cantidad de especialidades que habían. Pero ahora está dado por la complejidad de las camas. ¿Ya? ¿Cómo es la complejidad de las camas? Bueno, tú tienes camas críticas, digamos, ¿ya? Críticas o no críticas, tienes las camas básicas, las intermedias y las críticas. Y eso está dado por la dependencia del paciente y del riesgo que tiene, del riesgo vital. ¿Ya? Entonces, es una cosa muy dinámica, tú la puedes ir viendo. Un paciente que ingresa siendo absolutamente dependiente puede en algún minuto cambiar su condición de dependencia a ser parcialmente dependiente, ¿no es cierto?, o ese tipo de cosas. Pero nosotros como hospital, nuestro mayor número de camas son medias y complejas. Doctora, ¿cuál es la patología o la situación que más se repite en nuestra región? Que se utilicen las camas complejas, que se utilice la UTI, la UCI, yo iba a decir la UDI, ¿no? Que se utilicen que se utilicen ese tipo de situaciones. ¿Cuál es la parte más compleja que tenemos que más se nos repite? Los accidentes, bueno, la gente que llega con tema de drogas, con sobredosis, los delincuentes, la diabetes, cáncer, ¿qué? Los accidentes siguen siendo nuestra principal causa en Iquique. Ya. Eso sigue siendo. Después están las enfermedades cardiovasculares. Ok. Doctora, ¿cuál sería el planteamiento del Colegio Médico frente a la escasez de especialistas que tenemos y de médicos en general que tenemos acá en la región? Bueno, nosotros hicimos un petitorio, ¿no es cierto?, como colegio. Primero, cambiar la destinación a los médicos. ¿Ya? Porque eso se puede hacer, pero tiene que ser a nivel ministerial. Ellos pueden cambiar la destinación a distintas regiones, ¿cierto? Pero para eso también tiene que tener un estímulo para que se vengan. ¿Ya? Porque estar en Iquique es lo mismo que estar en Lampa o estar en Rancagua. Y a lo mejor yo voy a preferir estar en Rancagua, ¿no es cierto?, que estoy más cerca a nivel central, que voy a tener acceso a muchas cosas, buenos colegios para mis hijos, voy a tener... acceso a mejorar mi nivel de educación. Mi nivel de educación, tengo ¿no es un cierto?, aeropuerto que me permite arrancar rápido del país a cualquier lado de y ni siquiera necesito... Exacto. O sea, estoy ¿a cuánto? A 1 hora de Santiago. Entonces... hay que estimular que la gente se venga. ¿Usted siente que acá no se estimula lo suficiente, no? Es que el estímulo no es plata, el estímulo son otras cosas. ¿Cómo qué? Bueno, poder tener casa fiscal, tú sabes lo caro que es venirse para acá, ¿no es cierto? Al principio, cuando uno recién parte, los primeros años son sumamente difíciles, lo digo porque a mí me pasó, para mí no fue fácil. ¿Usted es de Iquique? No, yo llevo una cantidad de tiempo acá, pero soy de Concepción. ¿Pero cuando llegó le pareció también difícil? Fue terriblemente difícil. ¿Por qué, doctora, que tenemos tan difíciles los tarapaqueños? No. Mira, yo llegué en ese tiempo, te estoy hablando de 25 años atrás, yo tenía un sueldo de 170.000 pesos y un arriendo eran 250.000 pesos. Por lo tanto, yo llegué a una pensión, yo pagué a una pieza que pagaba 46.000 pesos por ella. Entonces, cuando tú tienes un sueldo y ese lo tienes que distribuir entre arriendo, colegio, alimentarte, claro, transporte, todo lo que signifique, ¿no es cierto?, vivir. Y además al médico te lo hacen más fácil. Es complicado, uno por el hecho de ser médico como que se te exige una cierta... Ya tienes que vestirte un poquito mejor, a lo mejor tienes que tener un vehículo, no sé.
hay cosas que es como que corresponde. Según la sociedad, Según la que no sociedad. sabe muchas veces la realidad. Ahora, doctora, antes de despedirnos, ¿qué le parece que no se le exija a los médicos estar a todos en FONASA, sino que los que quieran pueden estar en el sistema privado? Y muchas veces si una persona, que es la mayoría, no tiene una ISAPRE, no puede ver al doctor. ¿No le parece que habría que regular un poco eso? ¿No le parece que es una falta de regulación de parte del sistema, de ética de parte del doctor que no acepta, etcétera, etcétera? La mayoría de los médicos partimos queriendo estar en todas partes, ¿ya? Tanto en el FONASA como en la ISAPRE. En algún minuto se dio la disyuntiva acá de salirnos todos y algunos no volvieron, ¿ya? Pero eso es una cosa personal y yo creo que cada cual tiene que hacer lo que su conciencia o... ¿No le parece que debería haber un sistema que los obligara a estar en FONASA? Y yo creo que no. ¿Y los pobres los que no pueden pagar la consulta? Pero es que hay muy buenos médicos que están en FONASA. Ok. Doctora, ¿qué le parece el tema de la reforma tributaria y la salud? ¿Cómo cree que va a afectar de alguna forma, por ejemplo, si sube muchísimo los cigarrillos, sube muchísimo el alcohol? ¿Cómo siente? ¿Usted cree que va a haber una incidencia en una mejora de salud de la población? Oye, ojalá hubiera. Eso sería lo ideal. Pero yo creo que los sistemas punitivos no resultan. ¿Cuál sería un sistema ideal para usted? La educación es importante. La población tiene que conocer los riesgos que significan el alcohol y el cigarrillo para ellos. Y después tú tomas la decisión libremente, ¿no es cierto?, de hacerlo o no hacerlo. Doctora, ¿algo más que agregar? Me tengo que despedir. En este minuto, como dijiste, despedirte, no se me ocurrió nada. Me cerré. Pero, bueno, doctora, pero cuando usted quiera, están las pantallas abiertas de nuestro canal para informar lo que corresponde. Sí, algo decirle a la comunidad que esto es importante, que ellos sean actores activos, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de que esto cambie. La salud va a cambiar en la medida que la población exija, pero no nos exija a nosotros como médicos que no tenemos las condiciones, sino que le exija a la autoridad competente. Yo me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, al ministerio. Él es nuestro jefe y él es el que tiene que proveer que nosotros tengamos las condiciones suficientes para poder entregar la salud que la gente requiere. Ok, muy amable, doctora. No se retire del set hasta que yo me vaya a un corte comercial y volvamos de inmediato en Iquique al Día.